Bendiciones, muy buenas tardes a toda nuestra audiencia del mundo hispano. Bienvenidos a nuestro programa de cada viernes de Hombres de Honor de Framat. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que nos atañe a todos en este tiempo y tiene que ver con nuevas generaciones. Vamos a hablar del Evangelio en la universidad. Y para esto tenemos tres invitados muy especiales. De Estados Unidos, Ryan Jordan, misionero, director y fundador junto a su esposa en el 2012 del Ministerio Red Universitaria Colombia. Ryan también se desempeña como miembro de la Junta Nacional de Misiones Dinamis, junto al pastor Isaías Avendaño, director nacional de Dinamis, y también acompañado de el misionero conocido por todos ustedes en todo el mundo hispano, David Woodward. Ryan, bienvenido. Muchas gracias, gracias por la invitación. Bendiciones. Qué bueno, Ryan, tenerte acá es una gran bendición. De Guatemala tenemos a Maures Amil, director y fundador junto a su esposa de la red universitaria Open en Guatemala. Hermano Maures, bienvenido. Gracias, muy amable. Qué bueno tenerte acá, hermano Maures. De Costa Rica tenemos a Joel Álvarez, líder de la red universitaria en Costa Rica. Hermano Joel, bienvenido. Un placer estar acá con ustedes. Qué bueno tenerles, es una gran bendición. Esperamos que podamos aportar sobre todo a la comunidad universitaria de nuestras iglesias para que sean inspiradas e impulsadas a seguir adelante. Y quiero decirles que no van a estar solos a partir de ahora. Para los que no conocen, hay un ministerio interesados en cada uno de ustedes. Mi nombre es Elber Escobar, del área de comunicaciones de Framat, un servidor de Dios y de cada uno de ustedes. Para los que nos están viendo, este es su programa Hombres de Honor. Pastor Ryan, por favor, nos diriges en oración para colocar este tiempo en las manos de Dios. Claro que sí. Padre, gracias por ese tiempo que nos has dado, Señor. Gracias que podemos unirnos por ese medio, Señor. Nuestro deseo es adorarte a ti, Señor, honrarte a ti a través de nuestra conversación, nuestras acciones, Señor, y el ministerio representado acá entre todos, Señor. Te pedimos que bendice ese tiempo, que tu Espíritu Santo nos guíe, Señor, que esté hablando de los que están viendo en vivo esa transmisión, los que van a ver más adelante esa transmisión. Te pedimos, Señor, que nos reta, Señor, para seguir haciendo tu misión en las universidades de Latinoamérica. Gracias, Señor, por mis hermanos, por ese espacio que nos bendice, Señor, para bendecir a otros. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén y amén. Gracias, hermano. Nuestro tema de hoy, el Evangelio en la universidad. Las últimas instrucciones de Pablo a Timoteo, de un maestro a un alumno. Es interesante, vamos a citar la escritura en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo del 10 al 17, en la nueva traducción del lenguaje actual. Versículo 10 dice: pero tú, Timoteo, conoces bien mis enseñanzas, mi manera de vivir y de pensar, y sabes cuánto confío en Dios. Saltamos al versículo 14. Tú debes seguir creyendo en lo que aprendiste. Le está hablando un maestro que está reforzando, que complementó su enseñanza que venía desde su casa. Tú debes seguir creyendo en lo que aprendiste y que sabes que es la verdad. Después de todo, conoces muy bien a quienes te lo han enseñado. Recuerda que desde niño has leído la Biblia y que sus enseñanzas pueden hacerte sabio para que aprendas a confiar más en Jesucristo y así seas salvo. Todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios y es útil para enseñar a la gente, para ayudarla y corregirla y para mostrarle cómo debe vivir.
De ese modo, los servidores de Dios estarán completamente entrenados y preparados para hacer el bien. A donde quiera que se encuentre este caso, a donde quiera que se encuentren, en este caso vamos a hablarle a los jóvenes de nuestras iglesias locales y a los universitarios en nuestro programa de hoy. Ya para entrar de lleno, hermano Ryan, menos del 1% de la población mundial asiste a una universidad y sin embargo, de este pequeño grupo sale la mayoría de los líderes de negocios, gobierno, ciencia y diferentes religiones. Esto presenta una gran oportunidad para predicar a Cristo en las universidades. Pues frente a esa realidad, yo creo que lo primero que hay que reconocer para los jóvenes que están viendo, o de pronto hijos de algunos que están viendo ese programa, es que es un gran privilegio estudiar en la universidad. Con un porcentaje tan pequeño, menos de 1% de la población mundial, es una oportunidad, es un privilegio. Y pues hay que decir que sí, que es una gran oportunidad para predicar el evangelio. Sin embargo, yo creo que por el ambiente que a veces se presenta como hostil contra el evangelio, a veces es un lugar donde de pronto no con nuestras palabras, pero de una forma muy sutil, como que es un lugar donde no predicamos el evangelio por lo normal. Yo no creo que encontraría con ningún pastor que diría que el evangelio no puede penetrar esos ambientes. O sea, nosotros sabemos como creyentes que el evangelio no hay obstáculo que el evangelio no puede superar. Sin embargo, requiere una preparación especial, específica. Pues cada ambiente requiere una preparación específica. Y el hecho de que los líderes del mundo, los próximos presidentes de los países de Latinoamérica, los líderes de negocios van a salir de las universidades, no significa que es más importante alcanzar a ellos que al pueblo indígena que de pronto nunca ha escuchado el evangelio. Pero mirándolo de una forma estratégica, muchas de las luchas que tiene la iglesia local, las iglesias nacionales, tiene que ver con las reglas, las restricciones, el ambiente del gobierno. Podemos ver en cada elección, es como que la fe cristiana se pone a prueba. Y yo creo que si queremos cambiar nuestros países, si queremos cambiar el futuro, necesitamos ver que Cristo cambie los corazones de los futuros líderes de nuestros países. Así que por eso hay que decir que es una gran oportunidad. Pero la palabra predicar me dijo que es un buen lugar para predicar. Y aunque creo que sí, tenemos que cambiar nuestro concepto de pronto de lo que es predicar el evangelio. Porque yo creo que muchos creen que, por ejemplo, si yo llego a un joven y le digo que de la iglesia local que es una oportunidad para predicar el evangelio, probablemente ese joven va a pensar en su pastor de la iglesia local que le predica cada domingo en el culto de jóvenes. Y el predicar tiene que ver tanto con las palabras, con las acciones. Así que necesitamos, para aprovechar esta oportunidad, necesitamos capacitar a los jóvenes que van a entrar a la universidad con otras formas de predicar el evangelio y de pronto cambiar su concepto, porque muchos dirían que, ¿quién soy yo para predicar el evangelio? Eso es el llamado que tiene mi pastor. Pero queremos que cada creyente, cada joven cristiano de la iglesia local sepa que parte de ser cristiano es compartir la fe cristiana, pero hay que aprovechar esa oportunidad y es una gran oportunidad. Muy bien, sí, es todo un reto, todo un desafío. Yo creo que una de las cosas en la que tenemos que hacer hoy en día a partir de la iglesia es tratar de decirle a nuestros jóvenes que prediquen con su estilo de vida. Porque, como tú decías, Ryan, no se van a poder, o sea, es difícil pararse a predicar en la universidad. Entonces, con nuestras acciones, nuestro desempeño, nuestro acompañamiento, mostrando a Cristo, creo que, porque aquí es donde viene la siguiente pregunta que nos va a llevar a un poco a eso, hermano Joel. Cada campus universitario tiene sus propios códigos. O sea,
Es por eso que uno no puede predicar abiertamente, tiene sus propios códigos y su propia cultura. Es así. Bueno, Sí, y creo que eso es uno de los retos tal vez más grandes con los que nos encontramos, ¿verdad? Hablar de universitarios es hablar de una población súper grande, con costumbres súper diferentes, con culturas muy, muy distintas. Eh, y a veces uno piensa en universitarios y dice, ok, les podemos hablar de tal tema, ¿verdad? Pero yo creo que a mí cuando me dicen, ¿cómo hablamos de algo que les guste a los universitarios? Yo digo, bueno, es que ¿a qué tipo de universitarios, verdad? Por lo menos aquí en Costa Rica hemos visto que el ambiente entre las universidades públicas y las universidades privadas es muy diferente. El ambiente entre cada universidad pública es muy, muy distinto y entre cada universidad privada también, ¿verdad? Hay universidades que tienen un enfoque más social, otras que tienen un enfoque más científico, y eso afecta mucho la cosmovisión que se va a tener de la U y también la manera en la que nosotros podemos llegar a presentar el Evangelio a esas universidades, ¿verdad? A una tenemos que entrarles con muchos programas sociales, explicar el Evangelio de Dios como esa salvación, ¿verdad? Que Dios trae para nosotros, mientras que a otros hay que llegarles con más argumentos, ¿verdad? Porque están acostumbrados a un ambiente muchísimo más académico. Entonces creo que cuando hablamos de universitarios, ese es uno de los retos más grandes, que es una población muy diversa, con multitud de códigos, ¿verdad? Y de formas de pensar, y que esto pues lo maneja mucho la universidad a la que haya entrado y la carrera a la que esté estudiando también. qué interesante porque hablaste de la cosmovisión eh, particular de cada universidad. O sea, un universitario es como hacer un trabajo de exploración, viaje exploratorio, porque es un campo misionero. Entonces, primero hay que conocer la población. Eso es como cuando enviaron a los dos espías, ya para ponerlo en el contexto bíblico, para que vayan y reconozcan la tierra y solo reconocerla y entablar relaciones con la gente que vive ahí, con los que comparten el día a día, entonces se puede ir y con la ayuda del Espíritu Santo montar una estrategia para poder entrar y ser efectivos. Qué tremendo eso. Hay que tener clara la cosmovisión de cada universidad. Hermano Maures, el testimonio y la visión del estudiante que hace parte de Red Universitaria se extiende más allá de la facultad y el campus universitario para alcanzar a un mundo perdido. Efectivamente, nosotros aquí en Guatemala eh, hemos tratado de ir enseñándoles un poco a los muchachos dentro de la red de que es muy importante también hacer las misiones o compartir de Dios, ¿verdad? Tanto dentro de la universidad, de su facultad, de su salón de clases, pero también visionarnos a que como profesionales podemos utilizar nuestra profesión, ¿verdad? Predicando el Evangelio de Cristo. Quizás los doctores, ¿verdad? Muchas veces pueden alcanzar a más personas, ¿verdad? Que un evangelista. Quizás el gerente de una empresa puede administrar a más personas que un pastor dentro de una iglesia. Entonces, hemos ido enseñándoles también que ellos tienen un llamado a tiempo completo, aún siendo profesionales, su llamado es a tiempo completo para poder atender y poder compartir también acerca de Dios, ¿verdad? Hay algo que se está manejando en el ámbito misionero, es el síndrome sagrado secular, que a veces pensamos que el misionero o el ser misionero es como solo para una persona súper santa, súper espiritual, y que lo demás para ser eh, profesionales para la persona que no tiene un llamado, pensamos, pero es igual, ¿verdad? Una persona también puede tener un llamado, un médico, como dijo, un ingeniero puede tener un llamado y está haciendo la obra de Dios dentro de una constructora, un ejemplo, y puede compartir con muchas más personas el Evangelio de Cristo. Entonces, poder entender que nuestra profesión también es útil delante de Dios y no hay profesión que Dios no pueda usar, excepto aquella que no se le entregue a Dios para su servicio. Qué tremendo. O sea, yo creo que es hacer iglesia más allá de las cuatro paredes,
El universitario está siendo preparado para evangelizar con las herramientas que está adquiriendo en su universidad. Y lógicamente, desde el propio momento, yo creo que ahí es donde la iglesia juega un papel importante, la concientización de que hablemos de ese discípulo de Dios en la universidad, que empieza en la iglesia, en su familia, en la iglesia, también es, aparte de ser un estudiante universitario, es un discípulo del Señor primero. Y tiene que estar consciente y claro de que para lo que él se está preparando es para agregarle valor a un mundo cada vez más necesitado. Entonces, me encanta cómo se va hilando todo. Es como tejer una red. Y eso es una bendición. Para todos los que nos están viendo, estamos hablando del Evangelio en la universidad. Hermano Joel, la presión de los diferentes grupos sociales que ejercen sobre los estudiantes es una fuerte coacción para someter al individuo en drogas, alcoholismo, prostitución y hasta intentos de homicidio, entre otros. Bueno, creo que, como hablaba antes, ¿verdad? Esto depende mucho de la cultura que haya a su alrededor, ¿verdad? Por poner un ejemplo, acá en Costa Rica, por lo menos yo estoy en la Universidad de Costa Rica y al puro frente tenemos la famosa calle de la amargura, ¿verdad? Que todos aquí sabemos que es esa calle, una cuadra completa de bares que pasan abiertos todo el día, ¿verdad? Y es muy cultural de los universitarios, independientemente del campus en el que se esté, ir a los jueves de calle, ¿verdad? Jueves, viernes, sábado y domingo son de fiesta ahí. Y creo que sí es una coacción, ¿verdad? Sí uno siente ese impulso, ¿verdad? Yo lo he sentido, yo lo sentí en mis primeros años de U, cuando uno está saliendo de clases y todo su grupo de amigos, ¿verdad? Y su grupo de compañeros van para la calle, ¿verdad? Y uno es como, yo no puedo. Entonces llega un punto en el que uno se siente muy presionado, ¿verdad? A hacer esas cosas. Más lamentable es cuando uno está en una iglesia o es partícipe de una iglesia en la que no hay acción, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues tenemos un montón de actividades, un montón de salidas con amigos y todo, y al final decir, como no voy a salir porque voy para mi casa, al final yo creo que tal vez esa es la presión más grande, ¿verdad? Si tenemos una iglesia activa que a cada rato tenemos salidas al cine y por lo menos en la red eso es lo que impulsamos, ¿verdad? Ir al cine, ir a comer, ir a las cafeterías, y estar muy activos por esa área, digamos. Al final uno no va a sentir tanta presión porque tiene un grupo de amigos con el que usted puede salir. Pero si no tenemos un grupo de amigos con el cual salir, vamos a cambiar para encontrar un grupo en el cual calzar, ¿verdad? Y creo que ese es el peligro, ¿verdad? Cuando nosotros como iglesia bajamos la guardia y nos dormimos, por así decirlo, pues hay un montón de gente despierta tratando de alcanzar a esos chicos, ¿verdad? Si no es de un lado, del otro. Me llama poderosamente la atención dentro de lo que acabas de externar, Joel, es el hecho de que no necesariamente podemos predicar, pararnos en el campus, pero podemos demostrar el amor de Dios al interesarnos en alguien, en aquellos estudiantes solos, desorientados, temerosos, que están en las universidades y que están estresados por todo lo que les rodea. Porque si no es un lado, es el otro, como tú decías. Pero el decirle a alguien, el interesarme por alguien y de pronto mostrarle de que se puede vivir bien, de que se puede guardar, de que puede estar seguro. Eso hace de que una persona pueda entrar y pertenecer y sentirse a gusto y no desprotegida y no a la deriva, porque esto se podría considerar como el correcaminos, el malvado detrás del correcaminos y nunca lo alcanza. Entonces, tú hablabas de estar activos, mostrarnos qué hacemos, mostrar bienestar, mostrar de que sí se puede tener una vida sana y eso tratar de demostrarlos para aquellos desorientados, traerlos
y decirles, aquí hay un espacio para usted, queremos que usted conozca del Señor, queremos mostrarles una mejor calidad de vida, no están solos. Entonces es mostrar el amor de Dios en ese aspecto. Hermano Ryan, las universidades son un campo de ovejas desamparadas y dispersas que necesitan con urgencia cada vez más de creyentes maduros y dispuestos a ejercer la labor pastoral. Totalmente. Y yo creo que la respuesta va ligada a las respuestas que han dado Maurice y Joel. Em, Eso es realmente lo que demuestra la labor tan importante de la iglesia local. Y por eso en Red Universitaria nosotros queremos trabajar a la mano con la iglesia local. No buscamos ser un ministerio para eclesiástica donde existe aparte, como un rancho aparte, el ministerio universitario. Queremos trabajar con la iglesia local porque algo sucede. Y pues yo fui creado en una iglesia, Asambleas de Dios, desde los 7 días de edad. Mi mamá me llevaba semana tras semana, aprendía, o sea, culto de niños, luego jóvenes, luego el culto del domingo. En todo ese tiempo me volví alguien excelente para escuchar la palabra, pero no tenía la oportunidad para compartir la palabra y no tenía la oportunidad para cuestionar y preguntar y aprender a defender mi fe. Y yo creo que eso es algo que hace falta bastante, no en todas las iglesias, pero en muchas iglesias, que cuando el joven sale de la iglesia local, como en mi caso, de pronto tiene mucho conocimiento, de pronto conoce la historia de la Biblia completa, pero si nunca le ha tocado compartir esta historia, compartir su testimonio, defender su fe, el ambiente universitario se vuelve un lugar bastante complicado, porque lo que nos enseñan en la universidad es criticar, cuestionar, interactuar con los temas. Y entonces, por eso es tan importante, como Maurice estaba hablando, de necesitamos enseñarle a los jóvenes que el llamado a ser misionero no es solo un llamado a algún grupito muy santo a que ellos prediquen el evangelio, sino que cualquier persona que decide seguir al Señor es discípulo de Cristo. Y cuando yo leo la palabra, yo no veo clases de cristianos, yo no veo que, ay, sí, primera clase van los que van a compartir y los demás pueden estar allí en segunda clase, pues disfrutando del maní y Coca-Cola que le entregan. No, lo que veo es que cada quien, o sea, y eso es lo que comprueba nuestra fe. Si soy seguidor de Cristo, lo que comprueba mi fe es si yo hago lo que Cristo hace. Y parte de eso es no solo ser discípulos, sino hacer discípulos de Cristo. Y hermano Elber, usted compartió un texto muy importante al inicio, y hay otro que es el capítulo antes, que cuando Pablo le está dando instrucciones a Timoteo, a alguien joven, que le dice que enseñe lo que le he enseñado a otros, que son capaces de enseñar a otros. Y ahí tenemos 4 generaciones de discípulos, y Pablo tenía la confianza de que lo que él le había enseñado a Timoteo, que él era capaz de enseñarle a otros y que ellos iban a enseñar a otros. Y eso es como el concepto que necesitamos entregar a nuestros jóvenes para llevar a cabo esa labor pastoral en la universidad, que ellos entienden que, bueno, la labor pastoral es la labor de hacer discípulos, de ser y hacer discípulos de Cristo. Y si empezamos, por eso tenemos, pues, no en todos los países, pero acá manejamos Red U Iglesia. Y Red U Iglesia existe acá en Colombia precisamente para ayudarle a la iglesia local a capacitar a ese joven con esos temas. Entonces les enseñamos cómo hablar de su fe, cómo liderar un grupo pequeño, cómo hacer discipulado uno a uno. Y de esta forma ellos lleguen más preparados para la labor pastoral que usted mencionó en la pregunta. Pero sí necesitamos más creyentes, más jóvenes preparados para pastorear y de pronto romper como esta paradigma que mencionó Maurice, que solo son unos pocos que tienen que hacer ese trabajo, sino que todos tenemos ese llamado. E inclusive, bien dibujada, explicada esa parte, porque tiene que ver con la siguiente pregunta para Maurice, sobre las herramientas. ¿Qué herramientas ofrecen ustedes como ministerio? Acabaste de hablar, como ministerio a los jóvenes de las iglesias locales, como preparación previa al ingreso a la universidad.
Es Ok. ampliar un poco lo que terminó de decir Ryan. Ok. Bueno, yo creo que tal vez algo como que tenemos la red, por ejemplo, lo que conocemos de Costa Rica, que somos muy cercanos y muy amigos con la red de Costa Rica, es esa parte de que también aprovechamos, por ejemplo, en Guatemala a los preuniversitarios y empezamos a darles el manual, ¿verdad? Para ser un líder universitario. Entonces les compartimos un poco acerca del uno con uno, les compartimos también cómo preparar lecciones en tu universidad. Empezamos a prepararles para cuando ellos lleguen a la universidad, ellos puedan llegar también preparados y compartir de su fe, ¿verdad? Con los demás estudiantes. Muchas veces también lo que nosotros hacemos, por ejemplo, este año fue que empezamos con la red en Guatemala, dimos cursos en línea totalmente gratis para todo el preuniversitario que quería ingresar a universidades. Acá les hacen examen para ingresar, ¿verdad? Y tienen que pasarlos. Entonces, lo que nosotros tratábamos era, les dábamos las 5 clases, ¿verdad? Las 5 áreas que los evalúan. Entonces, eso podíamos tener un contacto con los preuniversitarios para luego empezar a jalarlos en nuestros grupos de vida. Nuestros grupos de vida, tenemos un grupo para preuniversitarios donde ingresan los preuniversitarios y empezamos a prepararlos ya para su etapa universitaria. Tenemos el otro grupo que es ya de estudiantes universitarios y el tercer grupo que ya son de egresados universitarios que ya cerraron, y ahora los egresados son los que nos ayudan a nosotros a compartir esas clases para los nuevos que quieran entrar a la universidad. Con relación a esto, Joel, ¿cuál ha sido la experiencia tú que estás liderando? Eh, ¿Cuál ha sido la experiencia de citar? O sea, hay que indagar a los jóvenes de la iglesia que van a la universidad. Ese es un grupo. Pero también hay otro grupo de aquellos que se alcanzan en la universidad, que no son estudiantes de la iglesia, que no son jóvenes de la iglesia. ¿Cómo ha sido esa experiencia para ustedes, Joel? Bueno, ha sido muy interesante. A veces nos hemos encontrado muchos chicos de iglesia que crecieron en iglesia, y entre esos me meto yo en el saco, ¿verdad? Como decimos aquí, de que muchas veces cuando empezamos a hablar con ellos nos damos cuenta que son chicos de iglesia, que son hasta líderes en sus iglesias, pero que nadie lo sabe, ¿verdad? Porque tienen miedo de decir, hey, soy líder en mi iglesia, ¿verdad? Son de la secreta. Exacto, ¿verdad? Y la mayoría con los que nos topamos a veces en la U es así, ¿verdad? Porque tienen miedo de decir, hey, yo soy cristiano, y ojo, el miedo no es tanto al rechazo que pueda haber hacia ellos, sino el miedo de no poder defender su fe, ¿verdad? Es como, ¿qué pasa si un profe me ataca? ¿Qué pasa si un profe me dice esto y yo no tengo la respuesta, ¿verdad? Y muchas veces nos toca decir, yo tampoco la tengo, porque no sabemos todo, no tenemos las respuestas para todo, pero importa más la manera en la que nosotros actuemos y vivamos que la manera en la que nosotros podamos hablarles muchas veces. Y acá tenemos un dicho que es que podés pertenecer antes de creer, ¿verdad? Y eso quiere decir que primero somos amigos, ¿verdad? Vamos al cine, vamos a comer, salimos por café, eh, antes de que tenga que ser cristiano, ¿verdad? O antes de que tenga que conocer a Jesús. Y muchas veces muchos de los chicos que han llegado, cuando se dan cuenta que es un grupo cristiano, ya es muy tarde porque todos sus amigos son parte de ese grupo cristiano, ¿verdad? Entonces, no necesariamente les entramos con un boleto de, ¿verdad? De de Jesús, no, sino que vivimos a Jesús día a día, reunión tras reunión, ¿verdad? Había un chico, me acuerdo, era súper mal hablado, ¿verdad? Pero increíble. Y el primer día, cuando terminó la reunión, dijo, me siento súper incómodo porque siento que hablo muy mal para ustedes, ¿verdad? Y para la segunda reunión que llegó a tomar café con nosotros, era otro, ¿verdad? De vez en cuando se le salía una mala palabra, pero nadie se escandalizó, porque hemos hablado mucho con los chicos de ahí, nosotros abrazamos, amamos a la gente. Entonces, él mismo, como nosotros no decíamos malas palabras, fue dejando las palabras ahí de lado, ¿verdad? Hasta que llegó, ¿verdad? Y tuvo una transformación en su vida. Entonces, creo que a la hora de alcanzar, en realidad, con los universitarios es más por vivencia, ¿verdad? Acá algo que nos dicen mucho es, mejor enseñame antes de hablarme sobre X o Y cosa, ¿verdad? Porque por lo menos acá muchos saben y escuchado sobre Jesús, pero muy pocos lo han vivido o lo han visto en práctica, ¿verdad? Entonces a veces es, ¿cómo se come eso?
¿verdad? Y les enseñamos qué es la honra, les enseñamos qué es amar, les enseñamos qué es el respeto, les enseñamos qué es ser amigos cuando están enfermos, que compran pastillas y que las llevan y todo eso hace que al final sea una comunidad en la cual todos quieren ser parte, ¿verdad? ¿Quién no quiere ser parte de una comunidad en la que lo amen y en la que usted se sienta que es importante? Entonces creo que esa ha sido nuestra experiencia compartiendo el Evangelio, no pensando en estos o aquellos, sino que los chicos de iglesia nos ayudan a compartir a los que están afuera, al mismo tiempo que ellos están rompiendo sus miedos de cómo llego a hablarle a alguien por la primera vez, cómo llego yo a decirle esto. Y hay testimonios muy chivas de chicos acá, ¿verdad? Que con una oración, ¿verdad? Tal vez en una de los restaurantes o las sodas de la U, se han abierto a empezar a compartir su corazón, compartir sus luchas y compartir lo que Jesús ha hecho en ellos. Qué interesante escuchar esto. O sea, estamos hablando del mundo, de la universidad, o sea, nuestros chicos enfrentando una realidad. Pero ojo, se empieza a levantar un ejército que ofrece 4 elementos fundamentales en las universidades. Por eso quisimos realizar este programa, porque nuestros chicos, oiga bien, pastor, usted que nos está viendo, líder, papá de jóvenes universitarios que van a la iglesia, quiero decirte que hay un ejército de jóvenes que Dios está levantando, un ejército poderoso que Dios está levantando para acompañar a sus hijos, a sus nietos y a los jóvenes de nuestra iglesia local en las universidades. Se llama Red Universitaria. Puede consultar por Red Universitaria, www.reduniversitaria.ad. Ahí usted puede encontrar los contactos de los diferentes países y hacer de que sus chicos, averiguar si sus chicos donde donde están estudiando en la universidad o usted joven puede conectarse para que no se sienta solo, para que tenga un grupo de amigos sanos, un grupo de amigos que aman al Señor y que puedan ser de influencia para muchos jóvenes que están desorientados en las universidades, que no tienen ningún tipo de ayuda y que están sucumbiendo ante la presión de los diferentes grupos. Hermano Ryan, ¿tienen una estrategia establecida para el estudiante universitario después de terminada su carrera y tener que dejar esa etapa de ser parte activa de la red universitaria? ¿O puede seguir siendo parte cumpliendo otra función dentro del ministerio? Pues yo creo que algo muy claro que tienen las asambleas de Dios, ¿cierto? Es que existimos para que los que nunca han escuchado el Evangelio pueden escuchar. Así que tenemos todas las opciones que uno puede querer para seguir participando en el ministerio. Y no pretendemos como guardar los graduados para nosotros y ser egoístas con ellos, porque algunos de ellos son los mejores candidatos para salir a compartir en esas empresas o ser elegido al Senado o qué sé yo. O sea, pueden llegar a esos lugares para hacer un impacto fuerte en un ambiente que de pronto, pues un pastor o un ministro nunca va a llegar. Entonces tenemos varias opciones. La opción número 1 en esa etapa de Red U, como vamos, pues sigue siendo un ministerio relativamente nuevo. Como el ejemplo que Joel está dando, o sea, es un ejemplo. Joel es como la persona que uno desea que se gradúa, que pasa por Red U en su iglesia local, tiene todo el conocimiento, el proceso, la experiencia, los errores, los éxitos, los testimonios, porque esas personas pueden animar a los demás en la iglesia local. Entonces nosotros acá en Colombia trabajamos a través de lo que llamamos un facilitador de la iglesia local. Así que primero, como Red U, la estrategia es que el joven que se gradúa, que le presentamos la oportunidad de que se vuelve un facilitador en su iglesia local. Y todo eso lo que venimos hablando, de lo que necesita la preparación, el preuniversitario, capacitación en apologética y otros temas que son importantes, ese facilitador en la iglesia local se vuelve la persona clave para que ese ministerio se vuelva autóctona en la iglesia local. Porque al final, Red Universitaria, nosotros queremos ser una herramienta para la iglesia local.
porque creemos en la iglesia local como Asambleas de Dios. Entonces, eso es una opción. Hay otras opciones y es algo que es aún más nuevo, donde vamos buscando las oportunidades para que los jóvenes que se han mostrado fieles al ministerio, que siguen al Señor, buen testimonio, y que de pronto el Señor les está llamando a misiones transculturales. Muchos de nuestros países tienen programas de misiones. Acá en Colombia tenemos un programa que se llama Dinamis, es el Departamento de Misiones en Colombia, y dentro de ese programa tenemos un lugar de capacitación para los que deseen ser misioneros, que se llama GPM. Así que tenemos algunos graduados de la universidad que ya han entrado a GPM, donde se está preparando por la posibilidad de que entren a otro país. Y algo que hemos reconocido, pues trabajando con el Departamento de Misiones a nivel mundial, es que en muchos lugares donde no ha llegado el evangelio o no hay representación, la única manera en que vamos a compartir en esos lugares es enviando obreros bivocacionales, obreros que pueden entrar como ese médico, abogado, profesor, de todo, que pueden entrar a lugares y ellos saben cómo compartir su fe de una forma como lo que Joel estaba explicando, donde es a través de la amistad, la relación. Entonces, eso es otra opción. Lo que nunca dijimos al joven que se gradúa es que chao, o sea, siempre buscamos una oportunidad. Si tenemos personas que se han graduado, que todavía lleguen a la U para participar con su grupo pequeño o para liderar su grupo pequeño. Y para nosotros son bienvenidos, pero siempre queremos que los que se gradúen sigan adelante en el ministerio, aun si no sea con Red U, pero que siga extendiendo el reino. Lo que estamos viendo es que sí se puede hacer cultura a partir de la iglesia para impactar la comunidad, la ciudad y los países. O sea, una cultura de reino. Nosotros pertenecemos al reino de Dios, un reino de reyes y sacerdotes, dice la palabra. Pero la iglesia tiene que ser consciente, debe ser facilitadora. Yo creo que hay una necesidad, gracias doy a Dios por las iglesias que han visto la posibilidad y han instaurado el ministerio de universitarios. ¿Por qué? Porque se están extendiendo, están impactando más allá de las cuatro paredes, están yendo más allá. Cuando un joven, un estudiante universitario está bien preparado, va a ser de impacto tremendo donde quiera que esté. Y cuando se gradúa va a ser un profesional que va a agregar valor por medio de su profesión porque está claro de que él está para servir al Señor. Y entonces, como hemos venido hablando, va a predicar del amor de Dios con sus acciones por medio de su profesión. Y la gente, cuando ve acciones, la gente se quebranta más que palabras, porque las palabras tienen que ir complementadas con las acciones, con las acciones. Una de las cosas que hemos hecho a partir de la agencia misionera de las Asambleas de Dios en Costa Rica y que hemos trabajado muy en conjunto con la red universitaria es tratando de traer a los jóvenes, tratando, pero no solamente decirlo. Un ejemplo claro de ellos es esto, traer a un joven como Joel, que está representando, es un líder que está haciendo un trabajo notorio a nivel de universitarios, no solo en Costa Rica, sino que ha servido como un compañero ministerial para Maures en Guatemala, para poder desarrollar el ministerio de Open y Red Universitaria en Guatemala. ¿Es así, Maures? Correcto, así es. Y aprovechando este momento, Maureen, te voy a hacer la siguiente pregunta, hermano. El llamado incluye hasta lo último de la tierra. Si nos detenemos a observar y reflexionar, la universidad es una ciudad dentro de la ciudad. En algunos casos, esta ciudad es amurallada y fortificada. Pregunta, ¿serán las universidades imposibles de alcanzar para el Señor?
Muy buena pregunta. Bueno, esto va a recordar también en las misiones. Anteriormente se mencionaba a países de difícil de acceso, mencionar países quizás como Irak, como Irán, Afganistán, Pakistán, pero un tiempo atrás se ha venido manejando el concepto de países de acceso creativo. ¿Por qué me gusta mencionar esto? Porque muchas veces, y cuando se decía que era un país cerrado, se nos enseñó algo que es similar a lo que quiero hoy en esta pregunta. Se nos decía, bueno, quizás va a ser imposible que un misionero pueda entrar en este país, en este lugar, pero se nos enseñó algo a nosotros cuando estábamos en la escuela de misiones. Nos decían, pero lo que no es imposible, lo que puede pasar cualquier frontera es la oración y el Espíritu Santo. Y creo que es similar o igual para las universidades. Nunca va a ser difícil acceso a las universidades. Una vez podamos orar y estar intercediendo para que Dios levante obreros para ingresar a las universidades, porque de algo estamos seguros, que antes de que la red iniciara en Costa Rica, en Guatemala, en Colombia, en toda Latinoamérica, ya el Espíritu Santo estaba preparando el terreno, ya el Espíritu Santo estaba preparando los obreros que iban a entrar a cada universidad, que iban a planificar un programa para poder predicar de Dios. Ya el Espíritu Santo estaba trabajando y eso es lo maravilloso, ¿verdad? El Padre está trabajando y nosotros solo venimos a hacer la parte humana, y por misericordia es que Dios nos permite trabajar en las universidades, pero ya Él empezó a trabajar muchísimo antes de que nosotros iniciáramos. Nosotros iniciamos este año acá en Guatemala y nos hemos dado cuenta a pasos agigantados que desde mucho antes de que nosotros iniciáramos, ya Dios nos había empezado a abrir puertas en las universidades, con los decanos de las universidades para los permisos, para empezar con la red. Entonces, de algo tenemos que estar seguros, que una vez haya una iglesia intercediendo por las universidades, nunca será difícil de entrar, al contrario, será mucho más fácil, las puertas serán abiertas y una vez hayan obreros dispuestos a ingresar a las universidades. Qué interesante el poder de la oración y el Espíritu Santo. Creo que el Espíritu Santo dice la palabra que la mies es mucha y los obreros pocos, pero el Espíritu Santo inquieta a los obreros de acuerdo a la necesidad que se plantea a nivel social y a nivel global. ¿Ya? Entonces el Señor empieza a llamar a su pueblo. Yo creo que nosotros como iglesia debemos ser sensibles, no solo a las necesidades de nuestra comunidad, sino a las necesidades de nuestra ciudad y de nuestro país, porque la iglesia puede preparar líderes para hacer respuesta en las diferentes áreas gubernamentales y de liderazgo de un país. En algún momento yo hablé con Joel y le hice una pregunta. Joel, ¿cómo te ves en 5 años? Ahí está la sonrisa. Y le digo, en 5 años o en 10 años, podría ser el ministro de Salud de Costa Rica. Se abrió los ojos, se impresionó. Porque hermanos, yo creo que el pueblo de Dios está para grandes cosas y la iglesia debe ser el motor, el inspirador por medio del Espíritu Santo y de parte de Dios, para impulsar a nuestras nuevas generaciones a ocupar lugares de eminencia, porque están en manos del mundo, de los líderes del mundo, y nosotros tenemos una comunidad. Y yo creo, como decía Maurice ahora, la iglesia tiene el potencial humano, o sea, el material humano, el recurso humano de parte del mismo Dios para ocupar puestos de eminencia. Porque, ¿qué es lo que tiene que hacer el pastor? Preparar a su grey para llegar a esos lugares. Entonces, estudiante, tú, amado hermano, hermana, que nos estás viendo, prepárate, porque Dios no solo quiere que termines tu carrera, Dios te quiere en lugares de eminencia, que trasciendas
y que ocupes lugares a nivel de gobierno, a nivel de empresa y a nivel social que transforme el mundo. Qué bueno está esto. Siento algo especial de parte de Dios en este tema, hermanos, porque creo que ustedes son determinantes para lo que sigue en este tiempo. Hermano Joel, por lo general y por experiencia ya comprobada, el estudiante universitario difícilmente y de entrada no van a acercarse a la iglesia local. Esto abre los espacios para evangelizar, consolidar y discipular en grupos pequeños dentro de la universidad como mini iglesias y fuera de ellas también. Sí, eh, hay historias de historias, ¿verdad? Creo que un chico de la U no va a entrar a la iglesia así porque pase por afuera y diga, wow, ¿verdad? Se ve asombroso. Eso no va a pasar, ¿verdad? Porque nosotros lo podemos ver, ¿verdad? Uno pasa a una iglesia y uno dice, tengo que entrar, pero ellos no, ¿verdad? No es su ambiente. Hay una historia que es muy graciosa porque hubo un chico una vez que llegó, ¿verdad? A una iglesia, estaban hablando de cómo la sangre del cordero se derramó sobre el altar del sacrificio para salvarnos. Pero todo cristiano va a entender que se está hablando de Jesús. Pero un chico que nunca ha entrado a una iglesia y que nunca ha escuchado eso, ¿qué es lo que se puede imaginar? ¿Verdad? Que alguien está matando un cordero en una piedra súper antigua ahí, ¿verdad? Y son imágenes que uno dice, suave, suena chocante, ¿verdad? Pero eso es lo que ellos imaginan, porque no es el vocabulario de ellos, ¿verdad? Y muchas veces hablamos un vocabulario muy eclesiástico y muy poco entendible para aquellos que nunca se han acercado a una iglesia, ¿verdad? Entonces, algo que es lo primero que les decimos siempre a los chicos cuando están capacitándose para ser líderes de grupos de vida en la universidad es adiós lenguaje pandereta, como decimos aquí en Costa Rica, ¿verdad? Pero es adiós lenguaje de iglesia, ¿verdad? Porque a veces tenemos el mejor mensaje, pero no sabemos cómo decirlo, ¿verdad? A veces para decir un Jesús te ama, usamos 1500 expresiones inentendibles para ellos. Eh, y lo único que tenemos que hacer es transmitir un mensaje claro, ¿verdad? Si tenemos que buscar una versión de la Biblia que sea más entendible para ellos, lo hacemos. Si tenemos que ejemplificar algo con alguna historia que esté pasando cerca, lo hacemos, ¿verdad? Y al final, un chico va a llegar a la iglesia si tiene un amigo dentro de esa iglesia, ¿verdad? Y tal vez no llegue en la primera invitación, ¿verdad? Tal vez tome meses que llegue, pero va a llegar. Y aún más importante, y creo que Ryan lo mencionaba antes, es cuando trabajamos con la iglesia, ¿verdad? Y la iglesia está dispuesta y preparada para recibir estudiantes universitarios, ¿verdad? Muchos de los chicos de la universidad están luchando con homosexualismo, están luchando con drogadicción, están luchando con pornografía, con prostitución, ¿verdad? Y hay un montón de paradigmas y a veces muchos se han acercado a mí y me han dicho, ok, si yo, ¿verdad? Tal vez estamos hablando de un chico y me dice, si yo voy con mi novio, me aceptan, ¿verdad? Y qué difícil es para mí porque yo digo, bueno, yo estoy 100% seguro de que en mi iglesia te van a aceptar, pero ¿qué sería la respuesta si yo digo, le van a hacer caras? ¿Cuál va a ser la reacción, verdad? Y si yo tengo un amigo y yo quiero que llegue a la iglesia, pero tengo miedo de que lo lastimen, no lo voy a invitar, ¿verdad? Y creo que esto es un trabajo de ambas partes, ¿verdad? Las iglesias también tienen que disponer su corazón a recibir gente para sanar, ¿verdad? Y en RUL lo hacemos, ¿verdad? Por eso decimos que puedes pertenecer antes de creer y los acompañamos con ellos y vamos a la iglesia con ellos y estamos ahí con ellos. Y eso es lo importante, ¿verdad? Creo que ellos van a llegar después de que hay una relación sólida con alguien ya dentro de la iglesia y de buenas a primeras no, ¿verdad? A veces hay que sentarse a la par de ellos y traducirles el mensaje de que ese cordero que están matando en una piedra antigua, ¿verdad? No es un cordero, sino que era Jesús y que murió para salvarnos. Pero a veces necesitan traductores también. Sí, sí, definitivamente. Y hay que tener en cuenta algo. La mayoría de las veces los pastores que están predicando son pastores de la escuela clásica. Entonces, yo creo que es importante empezar a trabajar la cultura en la iglesia
para poder recibir a esta comunidad, aquellos jóvenes que van a ser los profesionales del mañana y que tienen otra cosmovisión de vida. Entonces, la iglesia debe irse preparando en la medida en que se abran los espacios, se abre un ministerio para universitarios en la iglesia, se empieza a desarrollar una cultura necesaria para poder hablar el lenguaje que están hablando los universitarios, poderlos entender y que no sientan de que no encajan. ¿Ya? Es bastante complejo. Ryan, ¿cree usted que siguen siendo pocos los obreros y las iglesias que se deciden a extender su ministerio hasta estos lugares como las universidades? Pues yo creo que los obreros, no importa el ministerio, siguen siendo pocos, ¿cierto? Que hasta que hagamos discípulos de todas las naciones, hace falta obreros, pero yo creo que sí, pues porque hay mucha necesidad, hay muchas universidades a lo largo de Latinoamérica donde no existe la oportunidad, o sea, los estudiantes escuchan de todas las ideologías que quieren, menos el cristianismo. O sea, tiene un profesor de cada hora que de pronto les está enseñando otra ideología y necesitamos estar allí como iglesia local. Ahora, yo creo que no es que no existe el deseo de parte de la iglesia local. Yo viajo por Colombia hablando con muchos pastores en muchas regiones del país y no me he encontrado con el primer pastor que dice que no queremos alcanzar los universitarios. Más bien la pregunta es cómo, cuándo, con quién. Y sinceramente hay muchos pastores que han confesado cierto temor de empezar a trabajar en este ministerio. No me acuerdo quién lo mencionó, o Maures o Joel, o de pronto los dos mencionaron que a veces no saben cómo responder a las inquietudes que se presentan en la U. Entonces, algunas iglesias de pronto sienten que de pronto me expongo a algo y no sé cómo responder. Pero por eso, Redu, nosotros queremos estar allí al lado de las iglesias y creo que podemos decir que el hecho de que estamos acá demuestra que de parte de nuestros concilios, de las asambleas de Dios a lo largo de Latinoamérica, existe el deseo de alcanzar la universidad. Definitivamente necesitamos más obreros para poder ayudar y caminar juntos con las iglesias locales, porque los pastores de las iglesias locales ya tienen tantos trabajos, tantas responsabilidades, no podemos esperar a que van a hacer otra cosa. Así que necesitamos más obreros precisamente para llegar y caminar juntos con ellos, capacitar los jóvenes que tienen de pronto ese facilitador que mencioné antes, como alguien que se puede encargar de ese ministerio en la iglesia local. Pero yo creo que ahí vamos avanzando poco a poco y cada vez más. O sea, Dios quiere alcanzar la universidad más que cualquier de nosotros. O sea, nuestro Dios desea conocer a cada joven que encuentra en cada universidad por todo el mundo. Y por esa razón podemos confiar en el hecho de que Él está llamando obreros y nosotros sencillamente queremos estar atentos a las oportunidades para poder servir y de pronto caminar juntos, eliminar las inquietudes, ayudarles a las iglesias a superar obstáculos. Pero lo que enseñó el Señor a sus discípulos es todavía vigente hoy, que tenemos que orar por obreros, que la mies es mucho. Entonces vamos a seguir orando por obreros. Joel, hacen falta obreros, siempre va a hacer falta obreros, pero ha sido interesante y ha sido desafiante el contagiar a otros líderes para que se sumen y se abran ministerios de Redu en otras iglesias. Sí, sí, creo que ha sido una de las experiencias más increíbles que uno puede vivir, ¿verdad? Porque como decía Ryan ahora, no hay un pastor que no quiera decir, aquí vamos, ¿verdad? O no hay
un grupo de cristianos que digan, no, no voy a compartir el evangelio, ¿verdad? Si no, sería un poco contradictorio, porque a eso fuimos llamados. Y creo que es una de las experiencias tal vez más, no sé, para mí más genuinas, porque cuando uno habla con los pastores, muchas veces tienen muchos miedos, ¿verdad? Y cuando expresan estos miedos, eh, son miedos que uno dice, bueno, a veces estamos sobrepensando las cosas, ¿verdad? Y queriendo ayudarle a Dios cuando, cuando no es nuestra labor, ¿verdad? Como decía Maures antes, eh, es oración y Espíritu Santo, ¿verdad? Lo que se necesita. Eh, pero creo que sí, ¿verdad? Hace falta tal vez inyectar más esta visión para muchos. Por lo menos acá, en el año pasado, solo en la Universidad de Costa Rica ingresaron más de 9,000 estudiantes y actualmente somos nada más 3 líderes de grupos de vida, ¿verdad? Entonces, 3 personas no podemos compartir el mensaje para 9,000 personas nuevas. Entonces, sí se necesita muchísimo más inyectar esta visión, sí se necesitan muchísimas más iglesias que se quieran sumar a trabajar con universitarios, y sí se necesitan más universitarios que quieran también levantar su mano y decir, hey, aquí estoy yo, eh, sé hablar y con eso es suficiente, ¿verdad? Para compartir el mensaje de Dios y ya, ¿verdad? Excelente, excelente. Para Maures, este, el empezar mucho, yo me acuerdo cuando viniste a la Cumbre Misionera Universitaria, fue fue una fiesta preciosa la que se dio acá en Costa Rica hace, creo ya va a ser 2 años, ahora en enero. Entonces, fue muy inspirador y creo que los temores creo que de muchos pastores radica en que los líderes universitarios deben acercarse a, al pastor y ofrecerles ayuda. Hay una necesidad para cubrir y como líderes decirle, pastor, estamos para ayudarle. Vamos a ayudarle en esta área porque pronto ellos no tienen la expertise, sienten que, como decía Ryan, es mucho más trabajo, pero si sienten apoyo, sienten que instruyen, que capacitan a sus líderes en este ministerio, yo creo que se pueden levantar más obreros. Entonces, ¿cómo ha sido esa experiencia? Me gustó cuando hablaste, Maurice, hablaste de que se fueron abriendo puertas y al abrirse en esas puertas hay una gran demanda de obreros. ¿Cómo fue eso? Gracias. Pues sí, fue algo muy chilero, como decimos aquí en Guatemala, porque de lo que veníamos de Costa Rica, traíamos muchos deseos, muchos anhelos y pues poco a poco fuimos ordenando las ideas y Dios abrió esas puertas. Y algo que hacía Ryan era algo muy importante, que los pastores muchas veces están súper ocupados en su iglesia general, su iglesia local, y lo que quieren es ayuda, es herramientas para los estudiantes universitarios. Entonces, cuando nosotros empezamos con el ministerio, nos dimos cuenta que necesitábamos gente, ¿verdad? Para trabajar y pues empezamos ahí y habían 5 de ellos que tenían todo el deseo, todo el interés de poder empezar con la red y empezamos a formarles a ellos. Costa Rica nos ayudó muchísimo. Posteriormente a eso, Dios empezó a hablar a nosotros que era necesario también un grupo para egresados y porque teníamos un chico que era líder, ¿verdad? Que ya estaba cerrando el pensum, ya iba para su EPS, posteriormente ya hacer tesis y graduarse, ¿verdad? Entonces él dijo, bueno, creo que tendría que dejar open porque ya no puedo seguir, porque ya voy para afuera. Entonces nosotros, no, de ninguna manera, estamos iniciando y como dijo yo, una vez puedes hablar y aunque no puedas hablar, también creo que en nuestras universidades, ¿verdad? Hay gente que no puede hablar, entonces también necesitamos gente para ese tipo de gente, para compartir el mensaje de Jesús. Entonces nosotros no, de ninguna manera, necesitamos alcanzar a los egresados, ¿verdad? Que ya están igual que vos. Y entonces empezamos a trabajar con ellos y vimos cómo Dios nos abrió puerta para luego, porque para nosotros hacer la semana de bienvenida, este año, en el mes de febrero,
teníamos que tener firmas de estudiantes egresados, de un estudiante egresado, pero que tenía que tener un puesto alto dentro de la universidad, ¿verdad? Que tendría que ser por lo menos vocal en el Consejo Estudiantil Universitario Nacional, para que nos dieran un chance de un espacio y hacer una actividad con ellos, ¿verdad? Una actividad para darnos a conocer. Entonces nos dimos cuenta que teníamos que alcanzar también a ese tipo de gente dentro de la universidad para que las puertas se nos fueran abriendo. Y entonces con este contacto dijo, bueno, yo creo tener un amigo y que es egresado y que está en ese puesto. Entonces empezamos. Y cuando este muchacho nos citó a una cafetería, nosotros fuimos, él dice, ¿qué quieren hacer ustedes? Y le dimos a conocer un poco de Open. Y dice, bueno, confío en ustedes, les entrego a todos los muchachos de acá, de la USAC, y denle para adelante, cualquier cosa, yo estoy ahí para ustedes. Entonces nos dimos cuenta de la importancia de tener, como bien decías, Herbert, la importancia de tener esa gente también en los puestos importantes dentro de la universidad, ¿verdad? Porque puertas se abren mucho más fácil cuando es así. Claro, posteriormente Dios ya está trabajando, el Espíritu Santo, exactamente, pero al vernos empezamos a inquietarnos y cuando dijimos, bueno, hay que preparar ahora también unos cursos para los preuniversitarios y que sea fácil de ingresar. Y el primer curso, los primeros cursos que dimos, ¿verdad? Primer equipo, tuvimos alrededor de 150 estudiantes en un curso. Teníamos en algunos cursos hasta 300 estudiantes recibiendo clases. Grabábamos la clase y la subíamos por el canal de OPEC y teníamos, o sea, vistas, no para enriquecernos ni para que YouTube nos diera nada de eso, pero podíamos alcanzar a otros universitarios y con temas de física, de matemática, podíamos tocar y compartir un poco acerca de Dios. Fue algo muy, muy chileno, que a veces suspendíamos las clases porque ellos querían saber un poco más acerca de Dios y que le compartiéramos un poco sobre nuestra labor dentro de la universidad. Qué lindo. O sea, son las estrategias dentro de un contexto que solo pueden manejar. Por eso yo creo que, que, que nosotros debemos, la manera de vivir a Cristo en la universidad se puede vivir en la iglesia, con respeto. Como decía Joel, si hay alguien que viene mal hablado, va a ver a Cristo en mí. Y si va a ver a Cristo en mí, va a cambiar su vida y me va a acompañar, voy a ser de influencia y va a poder llegar a la iglesia, pero la iglesia también debe estar preparada para recibirlo. Entonces hay que empezar a establecer una cultura en nuestra iglesia. Y Maurice, excelente trabajo el que están haciendo en Guatemala. No tienen ni un año y están creciendo. Para los que nos están viendo en algunos países y todavía no está establecido la red universitaria, es una necesidad abrir el ministerio. Y ya para ir concluyendo, quiero ir cerrando esto. Lástima que el tiempo sea tan corto, pero es un tema que da para mucho más. Dice, amados hermanos, ya para concluir, como iglesia no debemos conformarnos con solamente contar con un ministerio de jóvenes para ganar a las nuevas generaciones. Debemos ser conscientes de la diversificación de este ministerio para cubrir necesidades inherentes como los de la población universitaria, que asiste a nuestras iglesias locales. Los estudiantes universitarios no solo pueden convertirse en líderes de nuestras iglesias y comunidades, sino que también lo serán en el mundo secular, impactando la ciudad, el país y las naciones. Ellos necesitan de nuestro apoyo como iglesia, acompañamiento y de nuestras oraciones. Y que Dios nos ayude. Bueno, hemos llegado al final de este maravilloso programa. A cada uno de ustedes que nos están acompañando y nos acompañaron durante esta transmisión, muchas gracias, al igual que a cada uno de nuestros invitados del día de hoy. Nos vemos en un próximo programa de Hombres de Honor de Framat. Por favor, nuestros invitados se quedan un momento más. Gracias por acompañarnos.